Hola, bienvenidos a Bifurcados. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre un capítulo de una novela. La novela es Rayuela de Julio Cortázar y el día de hoy vamos a estar hablando del capítulo 41. Bueno, un poquito unos datos muy generales sobre este capítulo. Este fue el primer capítulo que Julio Cortázar escribió de la novela y inicialmente él pensó que iba a ser un cuento corto. Sin embargo, bueno, vio que los personajes, digamos, tenían todavía mucho potencial para desarrollarse y al final se convirtió en Rayuela, ¿no? Que es un libro bastante largo. Algo interesante tal vez es que en esta primera versión que Julio Cortázar tenía de este capítulo, los personajes, que son tres, ya tenían nombre, ¿no? Ese nombre se mantuvo posteriormente ya a lo largo de toda la novela. Ahora, el capítulo como tal está ambientado en Buenos Aires y está narrado desde una perspectiva de una tercera persona. Y básicamente, para resumirlo a grosso modo, el capítulo trata sobre cómo Horacio Oliveira está en un día muy caliente en Buenos Aires y está enderezando clavos. Clavos torcidos, él los está enderezando justamente, pero obviamente es una tarea muy difícil, casi todo el tiempo acaba, digamos, lastimándose los dedos, y por otro lado se le ha acabado la hierba mate, ¿no? Entonces le silba a su vecino, que es también su amigo, que se llama Traveler, para pedirle que le pueda pasar clavos y mate, ¿no? Entonces bueno, Traveler va a traerlos, etcétera, pero en vez, digamos, de bajar y entregárselos, bueno, bajar y subir, porque están cada uno, digamos, en dos edificios, por decir, en un cuarto piso, entonces, en vez de que uno de los dos baje, sube y le entregue, digamos, la hierba y los clavos, lo que deciden es tender un puente con dos maderas entre las ventanas de sus dos ventanas, ¿no? Y la que acaba, digamos, teniendo que llevar la hierba y los clavos es la novia de Traveler, que se llama Talita. Y bueno, básicamente de eso trata el capítulo. Es com- Bueno, vamos a ir adentrándonos más adelante, digamos, ya en más detalles, ¿no? Pero eso es básicamente, en muy resumidas cuentas, de qué trata este capítulo. Bueno, empecemos el análisis con el eje central, que es este puente y las dos personas que se encuentran a cada lado. Bueno, a un lado tenemos a Horacio Oliveira y al otro lado tenemos a Traveler, dos mejores amigos en el sentido de la palabra, que los dos yo creo que se consideran mejores amigos el uno con el otro. Y en esta ejecución de este puente, se puede sacar mucho de su amistad. Una amistad que se recorre literalmente en la segunda parte del libro, entera gira alrededor de esa amistad, ¿no? La relación de dos personas. Y en este puente entra una tercera persona, que es la novia de Traveler, como dijiste. Y ahí, en lo que está pasando dentro de este puente, uno se puede dar cuenta de cómo se maneja esta amistad. En primer lugar, los intentos de la comunicación, ¿no? Cómo se refieren uno con el otro. Y el punto central es el acto de que ambos coinciden en que Talita, la novia, va a cruzar el puente y le va a llevar, ¿no? Va a hacer el peligroso trabajo de cruzar el puente. Y le va a entregar, el plan era que le entregue en mano propia a Horacio el mate y los clavos. Bueno, en este acto peligroso se puede ver mucho de la relación, ya que desde el principio de su historia juntos, en el libro, se ve que Talita está entre los dos. Bueno, si lo vemos desde la perspectiva de que este fue el primer cuento que escribió Cortázar,
ahí se puede interpretar muchísimas cosas, ¿no? Como que hasta uno podría ver, uy, ¿qué está pasando? Hasta un momento te puedes imaginar quién es el novio de quién, ¿no? Como la novia de un amigo, cómo tú vas a dejar que tu novia arriesgue tu vida, o sea, arriesgue su vida por un amigo, y cómo hasta un punto ahí Horacio tiene un poder, un poco de poder sobre Traveler, ¿no? Dentro de esa comunicación que tienen se ve un poco de, no insultos, pero se ve qué es lo que piensa el uno del otro, ¿no? Se ve que como Olivera está encima o se pone encima de Traveler en algunas cosas que dice, ¿no? En una parte dice, y si se va a reventar en el piso que está sucio, yo voy a tomar un mate asqueroso, lleno de pelusas. Y ahí un poco minimiza la acción de lo que está haciendo Talita y más le importa que él va a tomar un mal mate, ¿no? Si lo lanza, porque había un momento que quería que lo lance. Y siento que esta interacción nos da muchas pistas de cómo es esta relación en general, esta interacción en el puente. Justamente estábamos, bueno, dentro de toda la revisión que hemos hecho preparando, digamos, el episodio, hay un libro donde está resumido de alguna manera unas clases que dio Julio Cortázar en Berkeley en 1980, y ahí él habla un poco justamente de este capítulo, y él se refiere a justamente que en este capítulo un tema central es, por decir, una especie de competencia, rivalidad entre Oliveira y Traveler con referencia a Tálita, ¿no? Que es algo un poco que va a ir subyacente a toda esta parte del libro, ¿no? Entonces, como tú dices, es muy importante en este capítulo el tema de la relación entre estos tres personajes. Em, bueno, tal vez un poquito un tema del que nos hemos saltado al principio es mencionar, bueno, que esta novela es del año 1963. Y bueno, Julio Cortázar, para los que no lo conocen, es un autor argentino muy conocido y esta, digamos, es justamente su novela más conocida. Y vamos a estar, no el día de hoy, pero en otros episodios, hablando un poco de Rayuela, de su estructura, de toda esta parte, digamos, un poco más general, ¿no? El día de hoy estamos abordando solamente un capítulo. Ahora, otro tema que me parece importante de este capítulo es que más allá que cronológicamente hablando, o sea, más allá, algo tal vez también que hay que explicar es que a pesar de que este fue el primer capítulo que escribió Cortázar, cronológicamente hablando, como se puede ver, es el capítulo 41, ¿no? Entonces no es que es el punto de partida, sino que está ya en medio de la narración. Pero yo creo que algo también importante de este capítulo es que al haber sido el primero, va perfilando muchos de los ejes temáticos de la novela, ¿no? Un tema, por ejemplo, importante es que, bueno, está narrado en tercera persona, como ya dijimos, pero se basa mucho en los pensamientos, en las lecturas, en las acciones de Horacio Oliveira, ¿no? Él es el principal protagonista al que se sigue la novela, no solo en sus acciones externas, sino también en lo que él piensa, en lo que él lee, digamos, en temas más cotidianos. Un segundo tema que es como un eje temático que se va perfilando también en este capítulo es la crítica que se hace al lenguaje, ¿no? En este capítulo hay dos juegos, uno que se llama Juego en el Cementerio y Juego de las Preguntas Balanza, que son, por decir, juegos de palabras basados en el diccionario, ¿no? Un poco. Entonces, esto es algo que también es central dentro de la novela y que, por ejemplo, se ve reflejado en este capítulo de manera muy importante, ¿no? Un tercer tema, yo diría tal vez el más importante, es el referido a la percepción de la realidad. Como obviamente se han podido dar cuenta, solo por la temática, todo lo que sucede es absurdo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una situación muy surrealista, pero o sea, todo está descrito de tal manera que uno se interioriza en esta realidad paralela, por decir, y más bien percibe a la verdadera realidad como algo extraño, ¿no?
Por ejemplo, en este capítulo, como ya dijimos, está haciendo mucho calor, ¿no? Pero Oliveira está convencido de que uno se puede autosugestionar, entonces todo el tiempo dice, está haciendo mucho frío, ¿no? Entonces se refiere, digamos, el sol, el sudor, etcétera, él lo hace el cambio y se refiere a como si todo eso estuviera siendo producido por un frío muy fuerte, ¿no? Entonces, en todos estos temas se va perfilando este tema de la realidad que nos va a mostrar Rayuela, que es una realidad diferente, digamos, a la realidad normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tenemos la realidad, que es que ellos están, digamos, cruzando este puente, pero también tenemos una realidad alternativa, que es esta situación absurda, que están haciendo todo esto solo por los clavos y la hierba, ¿no? Y por ejemplo, un punto de quiebre de este capítulo es cuando llega la novia de Oliveira a su cuarto y ella les empieza a hablar de temas más cotidianos. He ido al dentista, he ido a la modista, he ido al supermercado, etcétera. Pero nosotros, como ya han venido, o sea, como ya Cortázar ha venido construyendo esta realidad y nosotros ya estamos inmersos en este tema absurdo en el que ellos están haciendo juegos de palabras mientras Tali te está cruzando de una ventana a otra por un pedazo de madera. Lo raro, lo absurdo, nos parece que Gekrepten, la novia de Oliveira, esté hablando de estos temas, ¿no? Del dentista, nos parece algo completamente fuera de lugar. Entonces, ese yo también diría que es un aspecto muy importante de este capítulo. Bueno, como dijiste, ¿no? Esta percepción de la realidad un poco distorsionada que tiene Oliveira es básicamente una gran descripción de su carácter. Y yo siento que así personalmente es una de mis partes favoritas de la novela, este personaje, ¿no? Que es Horacio Oliveira y su manera de pensar y cómo reacciona, cómo vive dentro de este mundo. Este capítulo nos deja grandes ejemplos y nos puede un poco describir ese carácter que tiene. Por ejemplo, hay partes donde, como dijiste, en este punto de quiebre, cuando llega su novia, su pareja Gekrepten, que ella le puede estar diciendo, ¿no? Todas estas ideas. Y Oliveira siempre va a seguir hablando, como que Gekrepten le puede decir, ¿no? Le puede contar, ah, mira, estoy haciendo el mate, aquí está el café con leche, no sé, el chocolate, lo que le está preparando. Y el tipo Oliveira siempre va a seguir en su mundo. Y, por ejemplo, hay una parte que él hasta está hablando de lo que es él y habla lo que son él y Manu. Mira, aquí dice en una parte, de modo que podemos volver a decir lo de antes, la diferencia entre Manu y yo es que somos casi iguales. En esa proporción, la diferencia es un cataclismo inminente. Somos amigos, sí, claro, pero a mí sorprendería nada, fíjate, que desde que nos conocemos, te lo puedo volver a decir, ya lo sabes, no hacemos nada más que lastimarnos. Y no sé, yo veo ahí tal vez él lastima a Traveler, pero no me acuerdo un momento que Traveler haya lastimado a Oliveira. Y él siento, y lo dice también ahí a Talita ya en sus conversaciones, que él vive otra realidad. Y lo que más me llama la atención es cómo reaccionan los personajes a su alrededor a esta realidad que siempre habla Oliveira. Yo siento que dentro de esta seguidilla de videos que vamos a hacer sobre Rayuela, vamos a hablar mucho, ¿no? Sobre estos temas, pero aquí mismo nos podemos dar cuenta de este personaje, ¿no? Que siempre trata de minimizar a los demás, que se pone encima y a sus mejores amigos. Digamos, ahora vemos que está tratando así a Traveler. En otro episodio vamos a hablar de cómo trataba a su expareja, a la maga, que tal vez es el personaje, el, el héroe, ¿no? De este cuento, de este libro para muchos, y Horacio es el antihéroe. Y ahí vamos a ver cómo funciona también esa relación entre los dos. Y eso, no sé, el personaje de Oliveira, y siento que en general gira alrededor de él, ¿no? Este libro, gira alrededor de su humor, de su ironía
Aquí hay varios momentos en este cuento que uno se puede dar cuenta de con quién estamos tratando, ¿no? En un momento dice, una señora de negro que se desbordaba en una silla. Bueno, ahí se refiere obviamente a una señora con sobrepeso, ¿no? O éramos pocos y parió la abuela, cuando también dice eso. O cuando ahí también un poco ves la contraparte, cuando Traveler dice ya no me acuerdo de qué trataba, pero un libro inolvidable. Y se nota, dijo Oliveira, ¿no? En esas pequeñas frases nos podemos dar cuenta la realidad diferente que también los incluye a los demás, que siento que hasta un punto Talita y Traveler con estos mismos juegos, ¿no? Del cementerio, con las palabras, es un juego que tú solo escuchas a alguien jugando en la calle, tú dices, ¿qué están haciendo estas personas? Y de alguna manera logran que esta sea la realidad. De alguna manera logran que a lo largo del libro un grupo de amigos se reúna a discutir temas existenciales, tal vez en otras partes, que tal vez no es la realidad en muchos círculos de amigos. Y me pregunto hasta qué punto es la realidad de Julio Cortázar, que en varias partes, en varias entrevistas, él siempre dijo que cuando él volvía de Francia a Buenos Aires, él un poco se sentía como Horacio, ¿no? Perdido en este mundo, siendo un extranjero en tu propio país. Y tal vez él, literalmente, Cortázar veía los ojos a través de Horacio hasta un punto y veía una realidad diferente y la trataba de meter ahí en este personaje, mi personaje favorito, por si acaso. Has mencionado varios aspectos muy importantes, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decíamos antes, dentro de lo que es el personaje de Oliveira, también es muy importante la relación que tiene con los otros personajes. Porque, por ejemplo, en muchas de estas situaciones que Oliveira crea prácticamente sin ningún motivo, es fundamental tener una contraparte que se meta en tu juego, ¿sabes? O sea, tú le Sí. dices, o sea, bueno, en realidad Traveler lo dijo como una broma, haremos un puente, aquí tengo un tablón de madera, y Oliveira dijo, sí, no sé qué, y ya se va armando en base a eso, ¿sabes? Pero necesitas esa contraparte que se sume a estas ideas completamente descabelladas y no te diga, ¿sabes qué? Ven y recoge la hierba y los clavos si es que realmente los quieres y si no, pues qué pena, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no? También tener esta contraparte y como habíamos dicho, todo eso se basa en relaciones humanas, ¿no? Entonces, finalmente, de alguna manera, esa relación de poder que Oliveira establece con los demás, de alguna manera logra que los demás se sumen un poco a estas ideas suyas tan descabelladas, ¿no? Em, bueno, hablando de otro tema, me parece importante también mencionar que es algo que se va a dar a lo largo del libro que Cortázar escribe de una manera mm, que utiliza localismos argentinos, no trata de pretender una universalidad, por decirlo, y obviamente el uso del che, ¿no? Es muy argentino, digamos, pero también se puede ver en otros temas tal vez que uno puede pasar por alto. Por ejemplo, el cementerio, en un momento, él se refiere como a la Quinta del Ñato que es, por un lado, una manera, digamos, como ya hablamos de sentido del humor, de referirse al cementerio, pero también es un localismo, digamos, de Argentina, de cómo la gente se puede referir al cementerio, ¿no? Eh, Eso yo creo también es interesante. Ahora, hablando más específicamente del puente, como espacio físico, digamos, pero también como metáfora. Me parece un tema que no solo se va a ver en este capítulo, sino que se ve, bueno, haciendo, digamos, un poco de spoiler de cómo está estructurado el libro, está estructurado en dos partes. Una primera mitad, Oliveira está en París y una segunda mitad está en Buenos Aires. En esta primera mitad en que está en París, el tema de los puentes es un tema muy recurrente en varios capítulos importantes de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, yo creo que, obviamente,
son un tema recurrente. Y por ejemplo, en este caso, este puente de alguna manera perfila la relación entre Oliveira y Traveler y obviamente Talita que está ahí al medio, ¿no? Entonces, yo creo que el puente en este capítulo y también en los otros, de los que vamos a hablar más adelante, representa más que solamente un espacio físico, ¿no? En este caso es una metáfora de la relación entre estos tres personajes que, digamos, va a ser el eje, por decir, de toda esta segunda parte de la novela que transcurre en Buenos Aires. Bueno, y lo del puente me parece que es una expresión que tal vez es un personaje que le falta expresarse, ¿no? Como que dentro de este libro, tal vez algo igual que nos hemos olvidado decir, es que es difícil, ¿no? Lo que estamos haciendo, empezar con Ujú. un cuento que está a la mitad, literalmente un cuento, es que hay muchos capítulos que son Horacio hablando con sí mismo, ¿no? Cosas que son los imprescindibles en general en este libro, como que está dividido en dos y están los capítulos imprescindibles, que son capítulos más introspectivos, ¿no? Donde él se lo conoce un poco mejor, lo que le gusta, lo que él hace en su tiempo libre, ¿no? Como que sin la necesidad de tener otros personajes alrededor. Y siento que eso también es algo que le falta mucho a veces a Oliveira y tal vez con Traveler, ahora que pienso, es las únicas personas que llega a tener este tipo de conversaciones más mundanas como de amistad, y se ve mucho más en la parte estructural del libro como un guión. Muchas veces en la primera parte del libro, cuando habla con los demás, tal vez solo son en las noches, ¿no? Del club, pero muchas veces cuando habla de otras personas como la maga o más que nada con la Pola, que es otra pareja que él tiene, la estructura es más como alguien que cuenta, ¿no? No hay una conversación entre él y la Pola, por ejemplo. Y siento que acá con Traveler tenemos la oportunidad en la segunda parte del libro de conocer una faceta con una voz, ¿no? Que él tiene una propia voz. Y tal vez ahí viene una parte que, como de las maneras que afecta Horacio a Traveler, es que luego en esta parte del libro nos podemos, entendemos que él no puede dormir muchas veces, tal vez llega al extremo de que Traveler no puede dormir y uno de los motivos, tal vez un poco haciendo análisis, es tal vez la manera en la que lo despierta este día. Acordemos un poco para poner contexto que es las 2 de la tarde de un día de verano súper caluroso y ahí están, y Traveler se encuentra durmiendo, porque ambos tienen un trabajo nocturno. No sé si en ese momento Olivera ya trabajaba en el circo, Todavía creo no. que no, ¿no? Creo que ahí ayudaba en el trabajo a Gekrepte, no creo que no sé si hacía algo, pero se sabe que trabajan nocturnamente, Traveler y su esposa en un circo, y su novia Talita, así que tienen una vida un poco diferente, ¿no? Y siento que eso también es un eje del libro, ¿no? No tenemos personajes rutinarios. Ahora que pienso, no hay un personaje rutinario en todo el libro. Nadie, todos los personajes son extrañísimos. Y ahí se puede ver que Horacio despierta a su amigo a las 2 de la tarde silbando. ¿Quién despierta a las 2 de la tarde a otro? Y como un silbido te puede despertar. A las 2 de la tarde está lleno de ruidos, todo. Y que un silbido te despierte es algo que llama la atención. Y también como el otro silba todo el tiempo. Hasta hay lugares en que el mismo Horacio dice, uy, qué fuerte es mi silbido. Creo que de eso también se da cuenta mientras están casi al final del libro, viven en un manicomio. Y siento que para terminar mi parte, lo que voy a decir durante este episodio, es que este libro está lleno de situaciones inverosímiles, que uno no parecen de la realidad, pero Cortázar de una manera logra meter estas situaciones dentro de una mundanidad tremenda. Tenemos un personaje común, tenemos personajes que tal vez nos podemos hasta un poco identificar. Tenemos un tipo que trabaja mucho como Traveler, un buen amigo. Tenemos un tipo que no sabe expresarse, que no encuentra su lugar en el mundo como Horacio. Y aún así surgen estas situaciones, como tú dices, Horacio pone a los demás en situaciones difíciles, inverosímiles, y aún así tenemos esta vida dentro de Buenos Aires, esta vida dentro de París, y de alguna manera Cortázar logra unir todos estos hilos y crear estos maravillosos personajes. Hablando de lo del silbido,
justamente es algo que en lo que yo no había pensado mucho, pero como tú dices, yo creo que es una expresión de esa incapacidad de Oliveira de comunicarse, ¿sabes? Porque un tema es que en esta segunda parte, Oliveira nunca habla de su experiencia en París. Ha estado ahí varios años, pero nunca habla de ese tema, de esa temática, ¿no? Con Traveler, que se supone que es un amigo de la infancia, ¿no? Entonces, una de sus maneras de expresarse, sobre todo en esta segunda parte en que está en Buenos Aires, porque no recuerdo ahorita si cuando está en París silba mucho, pero me da la impresión de que prácticamente en ningún momento, si no es un poco parte de esta su personalidad cuando está en Buenos Aires, ¿no? Y es una manera, digamos, que él tiene de expresarse, de comunicarse con los demás que reemplaza tal vez una relación más cercana, más empática, ¿no? Con otros personajes. Y bueno, un poco más hablando en general, como tú decías, es una novela donde prácticamente todos los personajes son muy extraños en su personalidad, en su forma de ser, en su historia, etcétera. Por ejemplo, un personaje tal vez más común, por decir, es Gekrepten en esta segunda parte, que es la novia de Oliveira. Y justamente por eso, en muchos momentos, nosotros como lectores la sentimos muy ajena, tanto a lo que está pasando como a nosotros mismos. Me parece que no generas, como tú dices, muchos personajes uno genera empatía o se siente identificado, pero me da la impresión que con Krepten no ocurre eso. Porque justamente es tal vez, no sé si el único personaje normal, en mi opinión, de la novela o de los pocos, pero justamente esta su normalidad la aleja de nosotros como personaje, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. No sé si quieres hacer un comentario final para ir ya cerrando. No, no, todo fue está igual mi parte. Con lo que dijiste del silbido, me acuerdo hay una parte, creo, en las partes de imprescindibles, cuando él piensa, ¿no? Y en un lugar Horacio dice que el silbido está infravalorado en la literatura en general, ¿no? Que dice, tal vez se usaba en la literatura europea en un momento, pero nunca se dice que Napoleón está silbando o algo, pero en general la gente silba. Y tal vez no está en la parte principal, pero eso lo dice en la parte imprescindible y un poco se refleja en la principal. No se me vino a la mente ahorita. Eso me parece interesante, este tema de los silbidos, porque como tú dices, ¿no? A ver, tal vez haciendo un poquito, una explicación un poco más general, porque tal vez los que no han leído la novela van a decir que están hablando de parte imprescindible, parte prescindible. Esta novela está dividida en 56 capítulos que son los imprescindibles, que cuentan una historia más lineal, digamos, y bueno, no sé cuántos son, pero son 70, serán algo así, capítulos prescindibles que son los capítulos donde, como tú dijiste, está más enfocada esta parte más filosófica de los pensamientos de Oliveira, de mayor introspección, etcétera, ¿no? Entonces, de esto es un poco de lo que estamos hablando cuando nos referimos a estos capítulos prescindibles y a la parte imprescindible, que es, digamos, los capítulos centrales, ¿no? Em, en cuanto al silbido, em, me pareció interesante lo que dices por ejemplo, que se menciona en este capítulo que el silbido está muy infravalorado en la literatura. ¿Qué hace entonces Cortázar? Hace que uno de sus personajes diga que el silbido está muy infravalorado y este personaje utiliza el silbido constantemente. Entonces, eso también es algo que se va a ver mucho a lo largo de la novela, que critica ciertas cosas y, Mm. digamos, las establece a través de sus personajes, ¿no? En este caso, el silbido. Dice, está muy infravalorado, entonces, ¿qué hace? Pone un personaje que silba todo el tiempo. Eso también yo creo que dentro de la forma, de la estructura de Rayuela es algo muy importante. Y bueno, para ir concluyendo, para no hacerlo demasiado largo, bueno, como les hemos comentado ya, este es un primer episodio en el que estamos hablando de Rayuela de Julio Cortázar. Van a venir varios otros en que vamos a hablar de distintos temas, así de análisis de capítulos sueltos que son importantes dentro de la novela.
y otros que tal vez no son tan importantes, pero que nos gustan mucho personalmente. Y también de aspectos más formales, generales, de la estructura de la novela, que como han podido ver es muy complejo todo esto, ¿no? Em, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Como siempre, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Spotify. Déjennos su me gusta, déjennos sus comentarios sobre qué les ha parecido el episodio de hoy. También si ya han leído Rayuela, si lo van a hacer. Bueno, personalmente una opinión muy nuestra es que la mejor manera de leer Rayuela es leerla en su versión completa, es decir, con todos estos capítulos prescindibles, porque aunque tal vez para la historia parezca que no aporta tanto, pero a mí me parece que le da mucho más contenido a los personajes y hay, bueno, ¿para qué nos vamos a alargar en eso? Ya lo vamos a abordar en una próxima ocasión. Eh, Eso, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chau.